Medicina familiar. La medicina familiar conforma un conjunto definido de conocimientos y habilidades cuyo elemento cohesionador surge de la orientación hacia la conservación y desarrollo de la salud de los individuos y los grupos familiares y comunitarios a los cuales pertenecen. La práctica de la medicina familiar exige sólidos conocimientos clínicos que permitan incrementar de manera significativa la capacidad resolutiva y la atención ambulatoria racionalizar la interconsulta y la utilización de medios diagnósticos y terapéuticos. La formación en medicina familiar incorpora entonces una orientación hacia el mejoramiento de los conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan al profesional médico para reconocer e interpretar aquellos aspectos que sobrepasan los límites de los fenómenos individuales y proyectan las interrelaciones de los componentes del medio familiar y social. Complicado, ¿no? Bueno, en pocas palabras, la medicina familiar o medicina de familia es la disciplina médica que se encarga de mantener la salud en todos los aspectos, analizando y estudiando el cuerpo humano en forma global. Esto quiere decir que debe ver al paciente en un contexto social, cultural, ambiental, psicológico, económico, familiar y físico, para poder determinar cuál de estos factores influyen en su proceso patológico. Entonces, el propósito de la medicina familiar es evaluar y tratar la enfermedad en todos los niveles apropiados. Para ello se debe, primero, explorar la enfermedad y el padecimiento. Segundo, comprender al paciente como una persona total con una historia de vida única. Tercero, encontrar una base común con el paciente para explicar y tratar la enfermedad. Cuarto, incorporar la prevención y la educación de la salud. Quinto, reforzar la relación médico-paciente. Sexto, ser realista acerca del tiempo y los recursos. La medicina familiar se define a sí misma en términos de relaciones, especialmente la relación médico-paciente. Entonces, el médico de familia está comprometido con la persona más que con un cuerpo en particular. No se trata de ver al paciente y a su condición de salud como una máquina descompuesta, a la que simplemente hay que arreglar, ya que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o de dolencia. Segundo, el médico de familia está disponible para cualquier problema de salud en una persona de cualquier sexo y edad. La formación de un médico de familia debe ser completa y darle las herramientas para ayudar a cualquier tipo de paciente. Tercero, el médico de familia se esfuerza por comprender el contexto de la enfermedad. Para comprender algo correctamente necesitamos verlo tanto fuera de su ambiente como dentro de él y conocer la gama completa de sus variaciones. Debemos ver la enfermedad manifestada como una parte del todo que aqueja al paciente. Cuarto, el médico de familia ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la prevención y la educación para la salud. La práctica de la medicina familiar tiene como herramienta principal las relaciones de las personas con su médico. Se basa en un entendimiento mutuo, confianza y planes conjuntos para mantener su salud y tratar sus enfermedades. El entendimiento recíproco entre el paciente y el médico de uno y de otro crece con las oportunidades de interacción personal. El médico aprende sobre la salud, los malestares, las conductas, la familia y la comunidad de los pacientes, mientras que estos aprenden sobre su médico como persona, la organización de su servicio y cómo los ayudan a obtener la atención profesional que requieren. Quinto, el médico de familia debe compartir el mismo hábitat de sus pacientes. Esto le dará un conocimiento de primera mano de las condiciones de vida y de trabajo de sus pacientes. Sexto, el médico de familia ve a sus pacientes en las casas, así como en el consultorio y el hospital. Es en el hogar donde suceden muchos de los grandes eventos de la vida: el nacer, morir, enfermarse o recobrarse de enfermedades serias. Estar presente con la familia en estos eventos da a los médicos de familia muchos de sus conocimientos acerca de los pacientes y de sus familias. Conocer el hogar le da una comprensión táctica de la etiología de la enfermedad. Séptimo, el médico de familia es gerente de los recursos. Como generalista y médico de primer contacto, el médico de familia tiene el manejo de amplios recursos y es capaz, dentro de ciertos límites, de controlar la administración al hospital, el uso de investigaciones, las prescripciones de tratamiento y la derivación hacia los especialistas. En todas partes del mundo, los recursos son limitados, a veces severamente limitados. Es, por lo tanto, la responsabilidad de los médicos de familia manejar estos recursos para beneficio de sus pacientes y de la comunidad. Entonces, las diferencias entre la medicina familiar y la medicina general, comenzaríamos con que la medicina familiar es una especialidad y la medicina general no lo es. Segundo, para ser un médico familiar se deben estudiar 3 años más después de ser un médico general.
Acá hay que hacer un punto de aclaración porque podemos tener un médico que es generalista, pero puede tener un enfoque dentro de su profesión a ser un médico familiar. Es decir, que le interesa al paciente, que no solamente va a ver al paciente en un ámbito de salud física, sino que también de salud mental, emocional y demás, verlo como un todo. Tercero, el médico familiar tiene mejor adiestramiento que el médico general en las enfermedades más frecuentes. Cuarto, el médico de familia, a diferencia del médico general, ve al paciente desde un punto de vista integral. Quinto, el médico familiar suele interconsulta con otras especialidades, pero sigue conservando el paciente a diferencia del médico general, lo cual quiere decir que simplemente el médico familiar va a pedir ayuda a los otros especialistas, pero nunca va a remitir el paciente. Sexto, el médico familiar también se encarga de la atención secundaria, a diferencia del médico general. La atención secundaria hace referencia a todo lo que va después de la enfermedad, o sea, el proceso de curación. Séptimo, el médico familiar es coordinador de los recursos disponibles de la comunidad para la atención de los problemas de salud, a diferencia del médico general. Octavo, el médico familiar da oportunidad para efectuar acciones preventivas de educación de salud, a diferencia del médico general. Noveno, el médico familiar, a diferencia del médico general, puede dedicarse a la investigación. Décimo, el médico familiar da atención continua. 11. El médico familiar da terapéutica en 3 esferas, a diferencia del médico general. Que la esfera es psicológica, social y de salud. 12. El médico familiar da terapia individual, familiar, grupal o matrimonial, a diferencia del médico general. 13. El médico familiar da visitas comunitarias domiciliarias, cuidado en hogares e intrahospitalarios y urgencias médicas, a diferencia del médico general, lo que quiere decir que el médico familiar abarca todos los campos posibles de la medicina. El médico familiar da medicina comunitaria, a diferencia del médico general. El médico familiar debe ver a sus pacientes como una población en riesgo, lo cual quiere decir que lo que hablamos en un principio, que el médico familiar está no solamente compuesto en desarrollar el contexto de la enfermedad y curar la enfermedad, sino también prevenir la enfermedad, a diferencia de muchos médicos generalistas que solamente ven a los pacientes como máquinas que deben arreglar. El médico familiar debe saber mucha estadística. La importancia de la estadística en la medicina familiar se da porque una población en riesgo puede orientar mucho mejor la medicina familiar. 17. El médico general es la base de la atención únicamente de las enfermedades. 18. El médico familiar es especialista clínico genuinamente interesado en la salud del paciente. 19. El médico familiar es especialista de la familia. 20. La medicina familiar es una especialidad horizontal. Bueno, ya por último queremos dar gracias y recuerden que este trabajo fue hecho por Daniel Vargas y Alejandra Palacio.